Shalom, ¿cómo están? Vamos a platicar sobre la porción Lech Lecha. Esta porción, como es de las porciones del principio de Bereshit, pues es muy conocida, ¿verdad? Es esta porción donde conocemos a Abraham. Esta porción empieza con, con esta frase, Lech Lecha, que está diciendo, vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Eso le dice el Eterno a Abraham. Y lo que pasa es que Abraham lo escucha y acepta esta especie de invitación, ¿verdad? Vamos a recordar que la porción anterior pues viene de recordarnos esta batalla con la inclinación al mal. Esta batalla donde el hombre fácilmente se corrompe, ¿verdad? Y usa este atributo que tiene el Eterno. El Eterno tiene un atributo que se llama libertad. Él hace las cosas y nadie le dice nada, por supuesto. Tiene libertad de hacer. Y ese atributo nos los hereda, por decirlo así. Nos da libre albedrío. Pero pues lo que estuvimos platicando la vez anterior es que pues se necesita aprender a usar, administrar bien este libre albedrío, esta libertad que nos da el Eterno. En resumen, pues lo usamos mal, ¿verdad? No lo sabemos administrar. Y ese es el problema. Ese es el problema en un inicio. Aquí vuelve a tocar en esta porción. Está bien. Hay más atributos que nos hereda el Eterno. Y que pues el Eterno los tiene y por lo tanto nosotros también los tenemos, pero pues habría que aprenderlos a usar. Y esta es pues la temática de esta porción. Ok, es una porción donde el Eterno invita a Abraham a ir a esta tierra, se la muestra, que es la tierra de Canaán, ¿verdad? Se le llama tierra de Canaán a la tierra de Israel cuando no está totalmente perfeccionada. Eso es lo que está pasando aquí. Pero bueno, es la tierra de Canaán. Y lo que encuentra Abraham es que, bueno, sí hay una buena tierra, pero empieza a haber una serie de inconvenientes, de problemas, de obstáculos, de cosas que pues uno a veces no esperaría que pasaran, y especialmente si el que me invitó a ir allí a que yo viera esa tierra fue el Eterno, ¿verdad? Pero así es aquí. Van y encuentran el primer gran problema, pues pues no llovía en la tierra, ¿no? Y en la tierra pues todo estaba seco y había hambruna y tuvieron que ir a buscar provisiones o comida o sobrevivir a Egipto. Y claro, bajan a Egipto y van a encontrar más problemas, obstáculos, como los querramos ver. Y ahí con los egipcios y con el faraón,
pero pues finalmente lo resuelven. Y lo que nos está contando el relato es que, bueno, ya regresan, ya lo resolvieron, ¿no? Ya hasta regresaron más ricos de lo que fueron, ¿no? Les fue bien, entre comillas, en un aspecto de la vida, pero pues empieza a haber problemas entre Abraham y Lot, entre pues el ganado de Abraham y el de Lot y cómo estaba y pues empieza a haber problemas y deciden separarse. Abraham le dice: donde quieras puedes irte, yo me voy para el otro lado. Lot ve este valle regado por el río Jordán, muy bonito, y decide ir Lot a vivir a ese valle donde todo estaba verde y pasaba el río Jordán y todo estaba pues regado porque está el agua del río. Y Abraham decide ir a vivir hacia el otro lado, ¿no? hacia las montañas, por decirlo así, y la tierra más árida de Israel, ¿no? De lo que va a ser la tierra de Israel. En este caso es la tierra de Canaán. Y pues vemos que lo que nos está contando la porción pues son problema tras problema, cómo se desata una guerra, van reyes, 4 reyes se unen y conquistan o tratan de conquistar ahí las 5 ciudades del valle donde se fue a vivir Lot, y pues tuvo que ir Abraham al rescate, ¿no? Ya que sabemos que Lot era su sobrino. Esta porción se está centrando en Abraham y su familia. Vemos que las porciones pasadas iban, de la creación del mundo, del universo, de la tierra, y todo se va como reduciendo, ¿no? Ahora ya no es todo la maldad de los hombres o cómo se está comportando la humanidad. Ahorita ya nada más estamos viendo una sola familia. Las generaciones de Terah, el papá de Abraham, y es como terminó la vez pasada, viendo que Terah tuvo 3 hijos, Haram, Nahor y Abraham, Nahor y Haram. Ese era el orden. Haram era el más chico y Haran está contando que tuvo un hijo que se llama Lot, y eso nos cuenta, y después vemos que Harán se muere y deja a Lot pues huérfano, por decirlo así. Y lo que sabemos es que pues Abraham adoptó a Lot, y entonces esa es la relación que estamos viendo aquí, porque ya estamos viendo esta invitación que le hizo el Eterno a ir con él, y Abraham acepta, y se ve que va Sarai, su esposa, y Lot, este joven que por decirlo así adoptó a Abraham. Aquí es importante que casi toda esta porción, por decirlo así, todo lo que leemos en la porción, pues se llama el personaje Abraham. No Abraham como después se va a llamar. Entonces es interesante, que todo lo que está pasando es en ese modo, y la esposa se llama Sarai y no se llama Sara. Después va a haber ese cambio de nombres. Pero bueno, todo lo importante está pasando en la familia de Abraham, cómo van a la tierra de Canaán.
van a una tierra donde los invita el Eterno y es difícil vivir ahí. Hay que tomar en cuenta todo el reflejo, como bien sabemos, ¿no? La Torah refleja o nos está hablando de nuestra alma, de nosotros mismos. Y aquí pues el reflejo ya se fue hacia Abraham y obviamente el mundo que está describiendo pues es nosotros en este mundo. Venimos a este mundo y entonces ¿qué debemos de esperar? No es un mundo de comodidades, ¿no? No lo invitó el Eterno a vivir a Cancún, ahí donde le da el sol y no tiene ningún problema, ¿verdad? O bueno, algún lugar así como que tiene más frutos o más cómodo, que no pasan hambres ni nada por el estilo, ¿verdad? No. Lo invitó a ir a una tierra árida, difícil, y donde está enfrentando muchos problemas. Y ese es lo que hacemos en este mundo, aprender a lidiar con todos los problemas que pasan en este mundo. Es justamente un reflejo de cómo está este mundo. Nos invita el Eterno, bueno, aquí estamos por el Eterno, nos creó y estamos aprendiendo. Aquí hay que tomar en cuenta, esta temática de la que estábamos hablando, la porción anterior se centró en ver cómo estaba la humanidad y que obviamente no sabía administrar esta libertad que les dio. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que somos creación del Eterno. Entonces heredamos cosas del Eterno. Entonces el Eterno está creando este mundo porque, bueno, así quiso el Eterno, deseó crear a la humanidad y al mundo, y porque quería pues compartir con alguien, tener una relación con alguien. Y entonces todos esos aspectos son aspectos que pues sin querer nos está heredando el Eterno. Entonces aquí ya nos estamos centrando en un segundo aspecto, en nosotros mismos. Por eso cambió, ya no se trata de toda la humanidad o todos los hombres o todo lo que hacen, no, se trata de una sola familia, se centró en nosotros mismos. Y lo que está pasando es estos atributos que nos hereda el Eterno, este deseo de crear, este deseo de compartir. Y claro, algunos otros, ¿no? De amar, de enseñar, pero ahorita nos vamos a centrar específicamente en este deseo de crear y de compartir. Lo estamos heredando. Y claro, como somos una creación, el Eterno nos está creando. Y está creando a la humanidad de tal forma que quiera recibir lo que el Eterno nos quiere dar. Esto que quiere compartir con nosotros, ¿verdad? Y esto que nos quiere enseñar. Y entonces también somos creados con un deseo de recibir. Y justamente pues tenemos esa parte como opuesta, ¿no? Por un lado, el Eterno pues nos está heredando un deseo de crear y un deseo de compartir. Y aunque tenemos este deseo de compartir o deseo de dar, pues como somos una creación, o como lo llaman algunos sabios o los cabalistas, ¿no? Somos una vasija, ¿no?
pues tenemos este deseo de recibir, para pues recibir toda la luz que el Eterno nos quiere dar. Y entonces ese crea una dualidad, unos polos opuestos, ¿no? Tenemos un deseo de dar o un deseo de compartir, ¿no? Un deseo de crear y un deseo de recibir. Y son dos lados opuestos y ese es el problema que tenemos. Y justamente el problema es este deseo de recibir cuando nada más nos centramos en el deseo de recibir. Y entonces lo que pasa es que si el Eterno nos da y recibimos, nunca vamos a estar satisfechos con este mundo, nunca vamos a estar felices, ¿no? Nunca vamos a estar bien, porque tenemos el problema de que estamos recibiendo y no estamos compartiendo. Y nos centramos en recibir. Y entonces ese es un problema. Y el problema es que si nada más recibimos y recibimos y recibimos, no lo podemos disfrutar. Porque la única forma de disfrutar es cuando estoy haciendo el lado positivo del Eterno. El lado de compartir, el lado de dar. Y eso es lo que habría que entender, ¿no? Esta temática en Kabbalah, en muchas enseñanzas místicas, ¿no? Se llama el pan de la vergüenza, ¿no? Así le llaman. Que es parte de entender, ¿no? Que nunca vamos a ser felices si nada más nos dan. Y eso es de lo que se trata este mundo. Se trata de hacer cosas para que podamos disfrutar este otro lado, aprender a usar, ok, el Eterno nos da muchas cosas, pero pues se trata de ponernos a hacer las cosas que tenemos que hacer, y claro, nos dio un instructivo además, la Torah, y tenemos que ponernos a hacer estas cosas y haciendo las cosas, creando, podemos entonces tener la posibilidad de compartir, de amar, de dar, de no solo aprender, sino enseñar. Y entonces esa es parte de lo que nos está queriendo enseñar y es parte de lo que está pasando aquí en la porción. Claro, está viendo estas pues llamadas, es muy conocida la temática, ¿no? Las pruebas que le pone el Eterno a Abraham, las famosas 10 pruebas de Abraham, ¿no? Por ahí hay quien dice, son 11 o etcétera, pero son las pruebas que hay que irlas pasando. Pero es como estoy aprendiendo. Es darnos cuenta cómo el Eterno elige a Abraham. Y bueno, nos podemos preguntar nosotros por qué el Eterno eligió a Abraham. Pero pues ahí no hay una respuesta directa, nos tenemos que fijar en lo que está haciendo Abraham. Claro, hay respuestas que uno dice, lo eligió porque lo siguió, es muy fiel, ¿no? Pero pues sí, Abraham se convierte en alguien fiel, de todo corazón con el Eterno, se convierte en muy cercano al Eterno, pero eso se convierte después. Yo estoy preguntando por qué lo elige al principio. Esto no pasa al principio, ¿no? Podríamos decir que el Eterno lo eligió porque el Eterno vio el potencial para que pasara eso, pero acuérdense que todo es potencial, todo mundo tenemos el potencial de acercarnos al Eterno, pero
vamos a estar en este mundo y nos vamos a enfrentar al libre albedrío, a la libertad que nos da el Eterno, nos vamos a enfrentar al deseo de recibir muchos obstáculos en esta vida, y entonces podemos tener la capacidad de llegar a ser uno con el Eterno, pero pues tendríamos que aprender a administrar esta libertad que nos da el Eterno, a usar este deseo de crear, este deseo de compartir, a poder adquirir todas las instrucciones que nos da el Eterno y adquirir los atributos positivos de él. Pero pues esto va a costar trabajo, no va a ser fácil. Y este es un mundo justamente de dificultad para que aprendamos a hacer las cosas, aprendamos a hacer bien. Y claro, te están contando cómo está empezando. Ok, sí, es una muy bonita relación que tiene Abraham con el Eterno, pero esa relación va desde el principio. Claro, hay historias que no necesariamente están en la Torah, hay relatos en el Talmud, en diferentes partes donde relatan la juventud de Abraham, ¿no? La clásica historia que se sabe cualquier niño judío, ¿no? Que le cuentan acerca de cuando Abraham era chico y hizo ahí destrozos en la tienda de ídolos de su papá, que vendía ídolos. Y claro que destruyó los ídolos y solo dejó un idolote en una esquina y le puso ahí un palo, ¿verdad? Y cuando llegó el papá, que qué había pasado, dijo, pues fue ese ídolo el que destruyó todo. Y el papá le está diciendo, no, pues no puede ser, el ídolo no puede destruir nada. Y es justamente lo que se refería a Abraham, ¿no? Que el ídolo no puede hacer nada. Y entonces está pasando que sí, Abraham está descubriendo al Eterno, está descubriendo que hay un solo Dios. Pero pues también es un descubrimiento que se va viendo como cada vez más se va acercando al Eterno. Y es muy conocido Abraham por su generosidad, porque tiene de alguna forma acentuado este deseo de dar, este deseo de compartir. Y eso es lo que se dice que vio el Eterno. Y el detalle por lo que se dice es, si nos fijamos, claro, en las últimas porciones, en los últimos versículos del capítulo 11, que es justo cuando está terminando la porción anterior, que ponen las generaciones de Teraj, el papá de Abraham. Y ahí se ve que Abraham está adoptando a Lot. Y entonces los sabios están comentando, todos los comentarios están a ese respecto, ¿no? En general, en diferentes escrituras se dice que hay diferentes niveles de tzedakah. Ok, yo puedo ser generoso y dar. Y bueno, yo puedo darle a alguien algo, le doy tzedakah. Y claro, yo se lo di a mediodía y más tarde, pues a las 5 de la tarde, pues si yo te pregunto, bueno, ¿estás dando tzedakah? No, pues lo di más temprano, ¿no? Pero en un solo evento. Y entonces se dice, bueno, hay varios niveles de tzedakah, ¿no? No es lo mismo que tú veas que alguien tiene hambre o tiene una necesidad y tú pues le das de comer o lo ayudas en la necesidad que tiene. Ok, eso es tzedakah, son diferentes niveles de tzedakah, ¿no?
pero no es lo mismo que yo le dé algo de comer y pues mañana quién sabe qué va a pasar, a que yo le diga, ok, te voy a dar un trabajo para que tengas dinero y con ese dinero entonces ya puedas comprar de comer o solucionar lo que necesites solucionar. Entonces, al darte trabajo te estoy ayudando de otra forma. Es otro nivel de Sedacán. Le estoy enseñando a ganar dinero. Y ese es parte de niveles de Sedacán, ¿no? Si le empiezo a enseñar a los demás. En los libros antiguos, en los libros de sabiduría, hablan de Abraham como alguien que daba sedacá en todo momento. Y entonces es así como el ejemplo decía, ok, si dio a las 12 del día, en todo momento sería que dio a las 12, dio a la 1, dio a las 2, dio a las 3, dio a las 4, dio a las 5. En todo momento. Pero pues se dice así en estos libros porque al hacer lo que hizo, el adoptar al hijo de su hermano que se murió su hermano más chico y dejó un hijo, Lot, y entonces él lo adoptó, y en el momento que lo adoptó pues entonces se está ocupando de él, se convierte en su hijo, ¿no? Y entonces ahí lo que está haciendo es pues ya tiene una responsabilidad, se va a ocupar de él, le va a dar de comer diario, va a ayudarlo, va a enseñarle, va a educarlo, y entonces esa acción que está haciendo, eso es lo que se llama sedacá en todo momento, ¿no? Ya tiene una responsabilidad, ¿no? Y se hizo cargo de él. Y entonces ese detalle es lo que está viendo el Eterno, y por eso el Eterno está viendo en él algo bueno. Pero pues el reflejo es que estemos analizando todo esto, porque si al final, así como va a haber un juicio y el Eterno va a venir y decidir qué tan fieles somos o qué tan unidos somos, o si quisimos unirnos al Eterno o no, pues obviamente va a haber muchos detalles en nuestra vida que se van a revisar. Y entonces lo que habríamos que revisar, cómo estamos, ¿no? Y es lo que está pasando aquí. Es importante, y esto sale en estos libros de sabiduría, ¿no? Que el Eterno está eligiendo a Abraham como alguien que está viendo que hace cosas buenas, pero pues tiene el potencial con eso. Y entonces lo que va a hacer el Eterno es irlo enseñando, irlo formando, ¿verdad? Irle enseñando paso a paso cada nivel, ¿verdad? Hasta que se convierte en alguien muy pegado al Eterno. Y entonces eso es lo que espera el Eterno de cada uno de nosotros, ¿no? Al principio, pues en todos nosotros tenemos la posibilidad de llegar a ser unidos con el Eterno. Pero pues vamos aprendiendo y vamos creciendo y vamos cometiendo errores y tenemos que ir aprendiendo cada vez más para llegar a un nivel en el que al final pues simplemente va a haber un último juicio, ¿no? O quisiste estar con el Eterno o no, o lo lograste o no. Porque aquí lo que se está viendo en la Torah, que todo es un proceso de formación, de transformación, de enseñanza, con estas pruebas, ¿no? Donde
lo que estás convirtiéndote, lo que se veía que, bueno, tienes bondad en tu corazón y entonces tienes una buena posibilidad de unirte al Eterno, pero tienes que aprender todos los pasos, pasar por todos los niveles y llegar hasta ese nivel de estar unidos con el Eterno. Y entonces sí, por llamarle de alguna forma, merecer lo que te quiere dar el Eterno. Y entonces es de lo que se trata, de merecer lo que nos dé el Eterno. Este problema que hablábamos del deseo de recibir, de que el Eterno nos da. Y entonces la pregunta sería, ¿merecemos todo lo que nos dio el Eterno? ¿O nomás estamos recibiendo y no haciendo lo que tenemos que hacer? Conste que es como si dijéramos, sí quiero ir con el Eterno, voy a hacer todo ese trabajo de aprender y unirme con Él al final. Está bien, eso es lo que quiere el Eterno. Y el Eterno, por decirlo así, es como si hacemos un contrato con alguien, ¿no? Y le digo, sí, queremos hacer este negocio o esta cosa que la queremos hacer, pero entonces sí voy a hacer yo el trabajo, pero pues voy a requerir que me des un adelanto, ¿no? Y es lo que está haciendo el Eterno, nos da un adelanto, nos da cosas, pero pues al final tendríamos que trabajar lo que tenemos que trabajar para merecer todo eso que nos dio el Eterno. Y ese es el problema. Eso de que nos da el Eterno y no trabajamos por lo que nos dio, y ese se convierte en el pan de la vergüenza, ¿no? Porque no merecemos lo que nos dio. Y tenemos el problema de que por eso mismo, por esa vergüenza o por esa culpabilidad, no disfrutamos de lo que nos dio. Y ese es el gran problema que hay en este mundo, que tenemos deseo de recibir y no lo podemos disfrutar porque estamos frustrados, porque no estamos logrando este otro lado que también tenemos del Eterno, lo estamos heredando. Tenemos el deseo de crear, tenemos el deseo de compartir, de dar, de amar, de enseñar. Pero pues nos frustramos porque nunca lo podemos hacer. Estamos centrados en el deseo de recibir y queremos que nos den más. Y ese es el problema. Si estoy en este mundo y no hago nada de lo que tengo que hacer y nomás ando pidiendo y pidiendo y pidiendo y quiero recibir, pues puede ser que el Eterno me esté ayudando y me lo dé, pero pues no estoy trabajando de mi lado lo que tendría que trabajar o lo que tendría que hacer en este mundo, lo que tengo que aprender en este mundo, no lo estoy haciendo y entonces no estoy mereciendo lo que me dan. Y eso es lo que nos está enseñando el Eterno. Esta dignidad humana, que es un término que usé la vez pasada, ¿no? Que no nomás nos enseña libertad, nos enseña dignidad. El poder merecer todo lo que nos da. Lo que nos está enseñando realmente es la justicia, ¿no? ¿De qué se trata ser justo? ¿O de qué se trata no más recibir como si cobrara un adelanto de algo que voy a hacer y no hago el trabajo que tengo que hacer? ¿No? Sería injusto. Y es lo que nos está enseñando la justicia finalmente. La parte del alma, ¿no? La dignidad, y finalmente pues la justicia de cómo deberíamos de trabajar en este mundo. Y de eso se trata, ¿no? Puedo decir, ok, tengo hambre, no tengo nada, y
Y el Eterno dice, te voy a ayudar, te voy a dar para que salgas adelante. Pero, pues yo tengo que ponerme a trabajar, tengo que poner a trabajar este deseo de crear, ¿no? Y voy a producir lo que necesito, voy a producir y ya dejar de recibir gratis, por decirlo así, de recibir, pero nada más me estoy endeudando, ¿no? Porque recibo y tendría que merecer lo que recibo. Y entonces ya voy a empezar a crear y creando voy a tener la posibilidad de ahora sí regresar lo que me dieron, yo dando, compartiendo. Pero entonces hice todo el trabajo de crear y ya queda satisfecho el deseo de crear y el deseo de compartir cuando comparto o doy de lo que tengo, de lo que yo mismo creo. Y entonces ese es ya el ciclo que estamos aprendiendo, ¿no? Pero pues lo que nos está enseñando con Abraham es cómo escogió a alguien que tenía la posibilidad de unirse con él y fue enseñándole y fue llegando Abraham a diferentes niveles, ¿no? Coste que primero pues te hace una invitación el Eterno, muy parecido al relato muy conocido, ¿no? Del monte Sinaí, cuando les iba a dar la Torah, ¿no? Se dice que la Torah se ofreció a muchos pueblos, ¿no? Pero pues cuando leyeron o vieron de qué se tratara, pues si ese pueblo era de gente mala o gente asesina, ¿no? Y pues, leían en la Torah, no, pues que no matarás, no, pues no nos interesa, ¿no? Aquí hacemos otras cosas. Y ese era el problema, ¿no? Que también la Torah se le ofreció a muchos pueblos, a muchas naciones, y no aceptaron. Y los únicos que aceptaron fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dijo sí la aceptamos, ¿no? Escucharemos. Y eso era lo importante, haremos. Vas a aceptar esta instrucción y la vas a hacer. Y ese es en realidad como se demuestra la fe en el Eterno. Porque es muy fácil decir, sí, tengo fe en el Eterno, pero tú estás pensando del lado en que me va a ayudar o me va a salvar o me va a sacar de una situación o me va a dar algo. Estás en el deseo de recibir. No estás en el deseo de creerle al Eterno, de realmente tener fe en el que si tú lees algo que dice la Torah, hay que hacer esto porque es lo correcto, es lo que te conviene y puedes tener la posibilidad de obtener una bendición, hay que hacer esto. Y entonces, ¿qué debes de hacer tú? Hacer eso que dice. Y es como demuestras la fe, haciendo lo que te dice el Eterno. Y pues eso es lo que luego nos falla, ¿verdad? Y entonces eso es todo lo que está pasando aquí. Nos está mostrando cómo Abraham le dieron una invitación. Ven, salte de tu casa, salte de ahí donde estás y ven acá. Vente conmigo, te voy a enseñar una tierra. Y así como esta historia de la Torah, ¿no? Que se le ofreció a todos los pueblos y el pueblo de Israel lo aceptó. Ahorita me acordé que hay el clásico chiste judío, ¿no? Que llegó el Eterno con los judíos y les dijo, no, pues aquí traigo la Torah y se las ofrezco si la quieren, ¿no? Y los judíos preguntaron, ¿y cuánto cuesta? Y dijo el Eterno, no, pues no, nada, es gratis, cero pesos. Y entonces los judíos dijeron, pues deme 2. Claro, les dieron la Torah escrita y la Torah oral, porque era gratis. Pero bueno, pasa lo mismo, ¿no? Que
los libros de sabiduría está diciendo, el Eterno le dio la Torah al pueblo de Israel, no porque fueran el mejor pueblo, o el más inteligente, o el más sabio, o el más fiel, o el que crea más en Dios, no. Se lo dio porque aceptaron la invitación de que ¿quieres la Torah? Sí, la acepto y la voy a hacer. Porque querían hacerla, ok, se las da. Y ese es lo que está pasando aquí. Se dice que esta invitación de Lech Lecha, de vete, vete de tu tierra, ¿no? Vete para ti, que es lo que quiere decir Lech Lecha, vete. Estas dos veces vete, vete para ti. Esta invitación se dice en los libros de sabiduría que también se la hizo a varias personas. Y pues pasa lo mismo. Y hace una invitación el Eterno, ven conmigo, ven a ver lo que te quiero enseñar. Y no aceptas la invitación, no quieres ir a ver. Y pasa lo mismo, aquí se le invitó a varias personas y el único que aceptó fue Abraham. Y entonces pasa lo mismo, no es que fuera el más inteligente, el más fiel, el más... No, aceptó la invitación y decidió ir y decidió recorrer todo el paquete completo de la invitación, ¿verdad? Aprender todo lo que el Eterno le quería enseñar. Y así se convierte Abraham en el nivel que tiene alguien con un corazón muy fiel, ¿no? Un amigo del Eterno. Y eso es lo que espera el Eterno de cada uno de nosotros, que ojalá podamos aceptar las invitaciones del Eterno y hacer lo que nos pide el Eterno. Ahí tenemos la Torah, ahí tenemos las invitaciones, ahí tenemos las cosas que tenemos que hacer. Y pues nada más y nos falta poder con estas pruebas, con estos obstáculos, con estos problemas que tenemos enfrente, poderlos resolver y poder hacer lo que nos pide el Eterno. Es el trabajo que todo el mundo tenemos que hacer, que tenemos que aprender a que todo lo que nos da el Eterno realmente lo merezcamos. Aprender lo que es realmente justicia. Y que no se cometa en nosotros mismos, que nos dé el Eterno y nosotros no trabajemos. Que no haya injusticia en el mundo. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Y claro, los relatos de la Torah ya se centró en Abraham, ¿no? Y aquí nomás estamos viendo una parte de su vida. Vamos a seguir con este personaje y más ahora que está terminando con esta escena que le está diciendo que va a tener ahora sí una descendencia. Una descendencia que es la que quería el Eterno, ¿no? La descendencia de Abraham y Sara. Entonces, ahí está el Eterno invitándonos. Nos pone la Torah enfrente, nos da la oportunidad y falta nuestra parte de hacer lo que tenemos que hacer. Y claro, habría que explorar así como los diferentes niveles que se está viendo en Abraham, ¿no? Que va haciendo, no solo aceptando invitaciones, está haciendo pactos. Y entonces en el pacto hay más responsabilidad
Y sí, suenan bonitos los pactos, pero pues tienes que hacer tu parte. Porque el pacto pues haces un contrato con más seriedad, más responsabilidad, que sí vas a hacer lo que dices que vas a hacer, pero pues cuando haces un contrato de ese nivel, pues tienes más responsabilidad y tienes más consecuencias. En el caso que no quisieras cumplir con el pacto. Todo empieza aceptando la invitación del Eterno de si lo quieres seguir, quieres ir con Él a ver esa tierra que te quiere dar. Así es que, pues, hay mucho que meditar en la semana y ver realmente cómo estamos nosotros en nuestra vida. Y si pedimos cosas al Eterno, queremos que nos dé, pero queremos pagarle de regreso al Eterno. Queremos merecer lo que nos dio. Y eso habría que pensarlo si estamos haciendo lo que tenemos que hacer en este mundo. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno nos ilumine y tenga misericordia de todos nosotros. Que el Eterno nos acompañe con su presencia y nos ponga su paz. Que tengan muy buena semana. Shalom.